Bueno, continuando con los casos de transformada inversa de Laplace, cuando la función x de s es una función racional en términos de s en el dominio S, vamos a ver el siguiente ejemplo correspondiente al caso de complejos conjugados. Por un lado tenemos esta función racional x de s. En el numerador tenemos un polinomio de grado 2 dado por este, ¿listo? Y en el denominador tenemos este polinomio de grado 3, ¿listo? A continuación vamos a tratar de factorizar esto, que es el denominador, para proceder a calcular lo que se conoce como los polos de esta función, ¿listo? Entonces, continuemos. Para factorizar este polinomio, vamos a usar lo que se conoce como división sintética. Entonces vamos a coger los coeficientes de este polinomio, que son 1, 3, 4 y 2. 1, 3, 4 y 2. Ahora, para determinar las posibles raíces de este polinomio, vamos a determinarlo por medio de lo que se conoce como posibles ceros racionales. Uno de esos posibles racionales ya se calculó, es -1. Verifiquemos esto. ¿Qué quiere decir que sea un posible cero racional? Que aquí en el residuo nos tiene que dar 0. ¿Listo? Entonces, bajo el primer coeficiente, que en este caso es 1, multiplicamos por -1, y este iría aquí debajo, ¿no es cierto? Nos daría -1, y su suma con 3 sería 2. Hacemos el mismo procedimiento, multiplicamos por -1, 2, nos da -2, lo colocamos aquí debajo, y esta suma nos da 2. Y así nuevamente, 2 por -1 es -2, y 2 menos 2 es 0. Por tanto, -1 es una raíz. Cuando tenemos una raíz como esta, ¿sí? Esa raíz, esta raíz de aquí, que es -1, ¿sí? Se convierte en el factor que miramos acá, ¿sí? S más 1. Siempre se le cambia el signo, ¿listo? Ya tenemos S más 1, que es ese factor. Pero, como el polinomio era de grado 3, ¿sí? Tenemos que bajarle una dimensión al factor que multiplica a este factor S más 1. ¿Y cómo vamos a obtener los coeficientes para ese polinomio? Pues con esta parte de acá, con lo que nos sobró, con el residuo. Entonces sería S al cuadrado para 1, 2S para 2 y 2. ¿Listo? Eso es esta parte de aquí, el factor que multiplica. ¿Listo? Entonces tendríamos S al cuadrado más 2S más 2. ¿Listo? Continuando con la factorización, del denominador, para obtener los polos, tenemos lo siguiente. Bueno, tenemos lo siguiente. Tenemos que que S al cuadrado más 2S más 2 se factoriza y nos da dos polos conjugados.
uno que va a ser menos 1 más j, y el otro, el polo, es menos 1 menos j. Por tanto, sus factores correspondientes son s más 1 menos j y s más 1 más j. Estas raíces las pueden calcular con la fórmula de cuadrática para un polinomio cuadrático, ¿sí? Para s al cuadrado más 2s más 2. Entonces, de aquí, de este primer factor, vamos a calcular el polo, que es cuando se vuelve 0 al sustituir un valor s en este factor, ¿no es cierto? Y el polo para este entonces sería menos 1 más j. Y su conjugado, que va a ser menos 1 menos j, va a ser la raíz del siguiente factor, ¿sí? Ahí tendríamos los dos polos que son conjugados. Y por último tenemos un polo que es normal, es decir, que es un polo real. El polo real para este factor sería menos 1, que es el polo 3. De esta forma tenemos los tres polos. Los polos son los siguientes: el polo 1, menos 1 más j, el polo 2, que es menos 1 menos j, pero P1, este polo de acá, menos 1 menos j, es el conjugado de menos 1 más j, o sea, de P1. De hoy en adelante lo vamos a llamar P1 conjugado. Y el último polo, que es menos 1, que habíamos dicho que es real. Luego, como el polo 1, es menos 1 más j, su parte real va a ser ρ, o sea, menos 1, ¿sí? Y su parte imaginaria va a ser omega, o sea, 1, ¿sí? Tenemos que determinar estos elementos porque cuando calculemos la transformada inversa de Laplace, estos elementos van a ser muy útiles, tanto ρ como omega. ¿Listo? Parte real e imaginaria del polo P1. Ahora, como la idea es tratar de calcular la transformada inversa de esta función racional x de f, vamos a expandirla en lo que se llama en fracciones simples. Por tanto, su expansión vendría dada por lo siguiente. Tenemos por un lado C1, que es el polo, que es el residuo, ojo, es el residuo correspondiente al polo 1, pero como el polo 1 es conjugado, es menos 1 más j, ¿no es cierto? Entonces, al mismo tiempo, calculamos un residuo conjugado, que sería C1 conjugado, que sería correspondiente el residuo a este polo de acá, que es el polo 2, o en este caso el polo 1 conjugado. ¿Listo? Y por último tendríamos la última fracción, que es correspondiente a este polo 3, que es real, y tenemos C sub 3, que es el residuo sobre S menos P sub 3. Al sustituirlos, tenemos lo siguiente. Si sustituyo el polo 1 aquí, el polo 1 es menos 1 menos más j, ¿sí? Pero cambiaría de signo aquí, entonces sería más 1 menos j. ¿Listo? Para el residuo C1. Y para el residuo C1 conjugado, que sería menos P1 conjugado, que cambiaría de signo, entonces esto nos quedaría más 1 más j, acá en el denominador de esta fracción, más 1 más j. Y por último tenemos el polo 3, que es menos 1, cuyo residuo es C sub 3. Aquí cambiaría de signo el polo 3, quedaría más 1, S más 1. ¿Listo? Y por tanto, tenemos que la expansión en fracciones parciales de x de s sería esta: C1 sobre S1 menos j, C1 conjugado sobre S1 más j,
C3 sobre S más 1. A continuación vamos a proceder a calcular la transformada inversa de Laplace.